registros intracelulares, sección de dientes afilados y articulado de dientes artificiales. Con el protocolo que hemos ido estableciendo durante todo el proceso del curso. ¿En qué momento nos encontramos en este momento, para la redundancia, en la práctica? ¿Qué hemos hecho en la práctica? ¿Se acuerdan? O el papel que nos está apuntando. ¿Se acuerdan? Hemos tomado impresión. ¿Qué impresión hemos tomado? Una impresión funcional seccionada. ¿Se acuerdan? Y hemos obtenido un modelo seccionado que tiene dos partes. La parte inicial, que es el modelo con el cual hemos confeccionado la base metálica, y la parte del extremo libre, ya que solamente eso se hace en las impresiones de modelos de tónicos cortados, en la cual hemos tomado una impresión específicamente para tejido blanco, en una doble impresión, y hemos obtenido un modelo que sí, un modelo definitivo de trabajo. Y con este modelo definitivo de trabajo, ¿qué vamos a confeccionar? Vamos a confeccionar algún elemento que nos ayude a poder montar el caso de la articuladora. Ahí estamos, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. En la parte teórica voy a hacerles ahora la descripción de todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista clínico. Siempre la parte teórica es mucho más amplia. En la parte práctica es acorde con el caso. Y eso depende de la parte clínica, con los casos que ustedes van a trabajar. No todos los casos son iguales. Si yo tengo una clase 3 del sustentado, me basta simplemente con una máxima interpretación. O sea, afrontarlo. No es un problema. A no ser que tenga algún problema de inestabilidad al momento de tomar el registro. Y tendría que tomar algún registro especial que me ayude a poder romper esa inestabilidad. Para eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tengo un caso en el cual tengo dos prótesis enfrentadas entre sí, una contra la otra? Un caso diferente. O en todo caso, una dentro mucosoportada contra dientes. O una dentro mucosoportada contra una dentro soportada. O por último, enfrentadas dos dentro mucosoportadas. Todos esos casos se nos pueden presentar. Y todo eso depende de qué tipo de registro vamos a utilizar. La mayoría de casos, nosotros no hacemos una modificación de la estructura del plano cruzado. Por ende, el registro básicamente es en función a la plano. Pero hay casos en los cuales sí, en los que, por ejemplo, tenemos, y se les puede presentar, un caso de prótesis total superior versus un caso de prótesis parcial inferior dentro de un soportado extremo libre, clase 1, de canino a canino, en la que se trabaja básicamente como si fuera una prótesis total, en la que no tenemos ningún tipo de registro y tenemos que hacer que la reconstrucción cruzal sea en base a una posición seria. Entonces ya no trabajamos ahí con un registro de oclusión habitual. Entonces, todo lo que tienen que hacer referente a la toma de registros empieza desde el primer momento que nosotros enfrentamos al maxilar superior para llevarlo al articulador y después enfrentar el maxilar inferior para poderlo interrelacionar. Vean ustedes todos los casos que les he mencionado. Una clase de 3 simple contra dientes, una clase de 3 simple contra otra prótesis, o una clase dentro de un soportado contra una prótesis o contra un paciente de estado, o por último un paciente completamente dentro como antagonista. Muchos casos que se pueden presentar realmente acorde con lo que al registro corresponde. Lo que hemos estado describiendo durante todo el curso en sí es la técnica de la confección de la prótesis parcial removida. O sea, cómo llegar a ser la metálica, y ahora lo que vamos a hacer es cómo interrelacionarlo con el paciente. Entonces, los registros son dependientes de cada uno de los casos. Yo voy a mencionar todo lo que hacemos, pero no puedo parametrar. Cada caso
es completamente diferente al siguiente. Cualquier caso, así sea una clase 3 contra 10 en dos pacientes diferentes, los dos casos son diferentes. Porque de repente uno puede ser una prótesis convencional y la otra puede ser una prótesis con eje rotacional disocial. Y ya ustedes conocen todo eso. Entonces, cada caso se debe de manejar de forma individual. Y díganme ustedes con qué empezaríamos para el efecto de ese registro. Ustedes ya han llevado la evolución. ¿Qué es lo primero que hacemos para montar el caso de un paciente en un articulador semiajustado? Todo tiene que ser manejado en articulador semiajustado. ¿Qué vas a decir algo? ¿Estás pensando? Ok, vamos a ver cuánto tiempo que le quedó. 15 horas. Céntrica. Quiere decir que ya montaste el modelo superior. Arco facial. Correcto. Si no hemos montado el modelo superior, ¿cómo vamos a montar el modelo inferior? Entonces los registros empiezan desde ahí. Nosotros tenemos que pensar que el arco facial es un aditamento importantísimo para la relación del plano dorsal superior con respecto a la base del cráneo. Ese es un registro, sino que lo olvidamos como registro y pensamos que los registros solamente son la interacción que existe entre el modelo inferior con el superior. Si tenemos un mal registro de arco facial, todo sale mal. Porque si yo monto, si me movió la horquilla, ya no va a estar en su posición, va a estar chueca. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ahí comienza el paciente de posición. Ahora, imagínense que les ha tocado a un paciente edéntulo completo superior. Hay que trabajar con una prótesis total. Inclusive la horquilla que ustedes utilizan no es para un paciente edéntulo. Cuando vean la parte de prótesis completa se darán cuenta que hay una horquilla específicamente para pacientes edéntulos superiores. Y ese modelo debe ser montado primero antes que el modelo inferior. Así sea como modelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada caso se maneja hasta en ese momento en forma independiente, en forma particular, de tal manera que se pueda realmente trabajar y montar en un articulador. ¿Por qué debemos montarlo en un articulador ajustable y no un bisagra? Porque nosotros tenemos que hacer que la articulación dentaria, que es lo que vamos a colocar, esté en una posición adecuada, acorde con la articulación del paciente, y generalmente va a ser una disociación canina. Porque no podemos simplemente colocar los dientes y olvidarnos de que esa boca no se va a mover, va a funcionar. Y por ende, tiene que ser de solución. O sea, no solamente se monta en una posición de máxima inclinación, céntrica, que son las dos posiciones, sino también que tiene que moverse a un lado, a la derecha, a la izquierda, adelante. Y esos son los movimientos excéntricos, y eso no lo podemos hacer en un articulador tipo bisagra, comúnmente llamado matarracho. No lo podemos hacer. Tenemos que hacerlo en un articulador semiajustable, sea arcón o sea no arcón. No voy a hacer una clase de función, pero de todas maneras es importante que ustedes sepan que la relación que existe con el aspecto dorsal, que es un aspecto completamente básico, es importante que todos lo entiendan como fundamental para efectos de realizar la práctica de prótesis. Como también tiene que ser fija y completa y ¿correcto? Entonces, con esta breve introducción que ha sido un poquito larga, es importante que se centre en lo que vamos a hacer. Tenemos que recordar todos estos aspectos, que se los voy a pasar rápidamente. Les tienen que conocer. Bien, entonces, ustedes trabajan, es el arco facial universal, automático, dice que es automático porque ya tienen programado todo de tal forma que de una manera sencilla ustedes refieren el plano dorsal
La articulación no va Gracias. pero tiene un sistema de referencia a través de los plásticos que van intraauriculares, no ubican el plano de Frankfurt, porque ya tienen ustedes un ácido que les da un plano de Frankfurt por medio en base a un posicionamiento nasal, y ya tienen una relación con la horquilla que está en base a una aplicación que se hace con material de registro, relacionando al plano cruzado con todos estos elementos. Y es importante que sepan utilizarlos, por favor. Algunos veo que no lo utilizan como debe ser. Estas son fotografías tomadas con un video del doctor Jeffrey Owens. Yo todavía recién comenzaba a trabajar con estos articuladores y con estos arcos faciales. Y esos son los que ustedes tienen ahorita. Arco facial relativo a el más común, no el actual de elite, sino el más común, el que depende con el articulador, que tiene esas características. Entonces, aprendamos a manejarlo como corresponde, como debe de ser. Todos los elementos tienen sistemas de ajuste, los cuales debemos de comprobarlos y verificar que estén todos bien posicionados. Cuando ustedes lo colocan, recuerden, el pin tiene que estar hacia el lado derecho del paciente. Si lo miramos de frente, al lado izquierdo nuestro. Esta es una horquilla para paciente dentado y tiene un sistema de doble nuez, un doble ajuste que nos permite moverlo universalmente, de tal forma que ingrese por todos lados. La forma de colocar el Ignacio en la barra transversa es junto con este elemento que veo que nunca lo colocan, que es la liga. Si ustedes no colocan la liga, van a necesitar a una persona que les esté sosteniendo las dos ramas del arco para poder colocarlo. Si colocan la liga, actúa como un resorte y la liga solita va a hacer que las dos olivas intraauriculares se puedan acercar. Actúa como un resorte. Yo que no conozco, el arco facial tiene acá dos huellas, si las aprecian, y esas huellas son para poder colocar esa liga también me sirve para poder colocar el articulador de supervisión. El nacio, ahora ya el nacio es más ergonómico, quiere decir que ya está más acorde con la nariz. Este es un nacio que podía ponerse de una forma o de la otra y daba lo mismo, porque era simplemente semicircular. Ahora ya es más ergonómico y tiene una sola posición. Cuando no lo colocan en esa posición, lo que hacen es avanzarlo. Si lo pusieron al revés, le van a crear un hueco acá al paciente, o en un lugar, no sé si les ha pasado, una marca que se acerca a la nariz y no lo están colocando en la posición correcta. ¿Ya? Es lo adecuado es colocarlo de esa forma. Siempre el ajuste, vean ustedes cuando se coloca, va de atrás hacia adelante. Yo cuántas veces veo que el plástico lo ponen al revés, de adelante para atrás. Y a la hora que hacen el ajuste, ¿qué es lo que pasa? El plástico se sale. ¿No es cierto? Y no estamos ajustando como debe ser. Más aún, el pin del nacio es largo y nos debe permitir colocarlo con facilidad. ¿Por qué se sale entonces el nacio? ¿Qué quiere decir? Que el arco lo tenemos a una distancia que no permite que se acerque a la nariz. No, sí permite, lo que pasa es que no lo ubicamos adecuadamente. Esta es una de las cosas que muchas veces yo, en la clínica, a algunos de ustedes les he dicho, ¿quién hizo la revisión del montaje de arco facial con tu paciente? No, lo hice eso porque ya nosotros manejamos eso. No, eso también tiene que ser revisado. Ustedes en la clínica tienen que revisarlo, porque si el montaje de arco facial, que es el primer registro, está mal, todo lo va a salir mal. Entonces siempre no confíen que ya ustedes tienen poder, todo eso lo saben. Me voy a hacer un registro con el paciente, con el alumno al paciente, y veo que muchas de estas cosas no las cumplen. Entonces la clínica es para eso, para reforzar lo que ya se ha dicho en la parte teórica, el curso de función imponente, tenemos que utilizarlo de esa forma. Los registros tienen que ser registros que nos marquen exactamente lo que debe ser. Estamos acostumbrados a utilizar registros como este, un registro plano. Este es un registro de cera base reforzado con cera aluminio. Pero recuerden que la platina de registro, la horquilla, es plana. Yo pregunto a ustedes, ¿cuántos pacientes tienen un arco dentario
plano, plano. Entonces, denle la forma que debe tener un plano cruzado, acorde con lo que corresponde. O sea, si necesito colocar más material de registro atrás, pues o adelante para que tenga más o menos la forma curva que tiene un plano cruzado y de esa forma obtener un buen registro, ¿no? Limpiar adecuadamente con elemento desinfectante todos estos elementos plásticos, inclusive el nazi, porque cuando lo van a colocar a nadie le gusta ser compañero con el volumen del paciente anterior, no me equivoco. Aunque sea que dejamos, ¿no? Con un dedil, un pedazo de guante nuevo, con 2 guantes tienen para 5 pacientes, para cada lado, después un pedacito de plástico y después lo desecho, ¿no? Y de esa forma se puede utilizar. La forma correcta de colocar la liga va de uno de los lados por detrás del pin hacia el otro lado, y ahí recién puedo colocar el nazi. Y la liga me ayuda también a sostener el nazi para que no se salga y que vaya siempre de atrás hacia adelante para que el nazi real vaya hacia atrás, a la zona de la nariz. Aquí podemos verificar cómo ayuda y actúa como si fuera un elemento de una bisagra. Y de esa forma podamos colocarlo sin necesidad de la ayuda de una persona que nos esté favoreciendo a la colocación. Los 3 tornillos deben estar sueltos, pero no recontra sueltos, ligeramente sueltos, que nos permita hacer el movimiento. Y una vez que lo vamos a colocar con el paciente, este son que este caso nos dio, explicarle al paciente qué cosa es lo que vamos a hacer. El paciente no sabe lo que le vamos a poner, no sabe si va a doler, no sabe cuánto tiempo se va a demorar. Ustedes ya han hecho. ¿Alguna vez ustedes los han metido en alguna máquina para hacer una resonancia magnética o una tomografía computarizada? A nadie, ¿no es cierto? Todavía. Tiene que tengan necesidad de hacerlo. ¿Qué pasaría si el técnico no les explica todo lo que va a pasar? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Qué es lo que va a sonar? Si es que van a entrar con frío o no, si se tiene que sacar todo lo metálico, que va a comenzar un sonido muy fuerte, que tiene que taparle los oídos, que va a estar con frío porque va a salir un aire muy frío. ¿Qué pasaría? Ustedes no saben eso y eso crea mucha tensión. Aunque les parezca mentira, con el arte facial sucede lo mismo. Si no lo explicamos al paciente. Más aún, en el pleno momento en que estamos trabajando con el arte facial, el paciente se comienza a quejar y no nos ayuda. Es todo. Entonces hay que preparar al paciente para que colabore. Hay que decirle, va a sentir presión en este sector, le voy a colocar estos 2 plastiquitos en el oído y me va a dejar de escuchar. ¿Ustedes creen que le sigue escuchando si tiene un par de tapones metidos en el oído? No los escucha. Y ustedes están así hablando con el paciente. El paciente ni sabe lo que le están diciendo. ¿O me equivoco? Es así. Hay que explicarlo entonces. Una vez que nosotros ya le hemos dicho todo eso al paciente, ponemos el registro y comprobamos el modelo. Por favor, todos sus modelos deben estar con zócalo, no con él. Este es un registro solamente de cera lumínica, este es un registro de cera base con refuerzo de cera lumínica, ¿no? Verificar que la parte oclusal coincida exactamente con el paciente crucifijo. Hacer que el paciente nos ayude. Hay distintas formas de utilizarlo. La primera es esta, que es la que más me gusta, porque el paciente siente que está colocando el registro acorde con la propia sección periodontal en su correcta posición. Colocarlo adecuadamente sostenido con los dedos. Ese momento, sin colocar el arco, ustedes muevan el pin. Muévanse con fuerza ligera, por supuesto, pero muévanse el pin. Si el pin se mueve, es que el paciente está permitiendo y lo siente que la horquilla se mueva. La horquilla no se debe de mover. Por ende, cuando usted haciendo ese registro, mueva la horquilla. Y en el momento de mover la horquilla, usted va a sentir que el paciente ajusta un poquito y va a sentir, porque la propiocepción les ayuda al paciente a poder percibir eso, y eso tiene que hacer antes de colocar el arco.
o sea, antes de colocarlo en el pin de la horquilla. Otra forma es colocar algún tipo de elemento, podría ser como material de registro en la parte inferior, con algodones o algo que el paciente no va a morir. No me gusta eso, a mí personalmente. ¿Por qué? Porque la horquilla y el sector posterior, acuérdense que la boca abre de esta forma. Y si abre de esta forma, la distancia es mucho menor atrás que adelante. Entonces, si le decimos al paciente que muerda, de repente la horquilla que está así, muerde la parte posterior y ¡pum! O se baja o se sube. Entonces, yo prefiero que lo haga con el dedo. Yo siempre le digo al paciente, ponga sus dedos, una palabra, pero es así, ponga sus dedos, sostenga el planito y abra sus manos como una mariposa. Inmediatamente hace eso. ¿Correcto? Al hacer esto, parece una mariposa. ¿Correcto? Y de esa forma no nos estorba para poder hacer los ajustes. Entonces el paciente, al hacer eso, lo mantiene de esa forma. No, mariposa no. Y es el momento en el cual colocamos el pin en la doble nuez. Y en ese momento la doble nuez tiene que estar suelta. Completamente suelta, no completamente aflojada, suelta. Los dos tornillos tienen que estar sueltos a la vez, tanto el tornillo de ajuste del pin como el ajuste del pin vertical. Es en este momento en el que todo el paciente lo está sosteniendo y hacemos el primer ajuste. El primer ajuste que se tiene que hacer presión con el dedo gordo y contrapresión con el dedo medio, con el dedo índice. O sea, hacemos empujamos el naso hacia la parte más profunda. Y ahí ajustamos recién la zona del tornillo del naso. Es el primer ajuste. Después de haber hecho eso, colocamos los tornillos del costado y vemos los tres tornillos. 1, 2 y 3 tornillos. Y de esa forma estamos ajustando la parte superior del arco facial, la parte que corresponde a lo que vendría a ser la sujeción de la base del cráneo. Y podemos verificar en este sector la rayita inferior dónde ha caído para poder saber si es 1, 2, 3, small, medio o large, y eso programarlo en el articulador. Por supuesto, los articuladores que la mayoría tienen, que es el A7 Plus, no tiene esa particularidad porque tiene solamente una distancia intercondylar. Entonces aquí ya me va indicando el arco facial desde ya si estoy utilizando el articulador correcto. ¿Por qué? Porque si yo veo que se sale hacia small o si se va hacia large, me está indicando que tengo que cambiar la distancia intercondylar. Y si no cambio la distancia intercondylar, a todo lo voy a trabajar en medio. Y no es lo mismo un paciente dólico-céfalo que tiene distancia intercondylar menor a un paciente braquicéfalo que tiene distancia intercondylar mayor. Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo utilizar, o no debería de utilizar el articulador A7 Plus. Debería utilizar un articulador bioalgo o cualquier otro articulador que me permita establecer una distancia intercondylar mayor. ¿Se dan cuenta todos los conceptos de oclusión, cómo se aplican en esta parte? Y todavía ni siquiera he tomado el registro interfacial. Estamos hablando solamente del registro de relación céntrica. Estamos hablando de registros, ¿sabes? Por si acaso. Aquellos que han llegado tarde. Por supuesto, una vez que está bien colocado, vamos a ver, el plano cruzal va a estar en relación no paralela con la rama lateral. Y la rama lateral, desde ya, vean ustedes, es un paralelo aquí. ¿Cómo se llama este plano? Que va de la zona del porio a la espina nasal anterior. ¿Cómo se llama ese plano? ¿Cómo? A ver. Ah, ya, no me asusten. Pero es el plano de Frankfurt. Entonces, esta relación del plano de Frankfurt, como les dije, está ya predeterminada por la distancia que tiene el nacio desde la rama transversa hacia el punto nasal. Está predeterminada. El nuevo arco facial, el LIC de la bioarco, trae un pin. ¿Se dan cuenta? Un pin que va a un punto específico y de esa forma les permite establecer
un cambio en esta distancia que es promedio, puede ser hacia un cambio mayor o hacia un cambio más específico. Por eso es una modificación, pero nos da un plano de Frankfurt más relacionado con el paciente. Mientras que este debería ser un plano de Frankfurt promedio. ¿Se entendió lo que he dicho? Entonces, esa es la situación. Estamos analizando que todo eso esté correcto. Si yo no veo que la rama lateral está paralela al plano de Frankfurt, ojo, la espina nasal anterior está por este lado de acá, ¿cierto? En la nariz. ¿Y cómo lo vemos? Con punto de referencia con el punto infraorbitario. El punto infraorbitario no es el agujero infraorbitario anatómicamente. Por el agujero infraorbitario sale el nervio, está debajo del arco del ojo. El punto infraorbitario es el punto más bajo de la órbita. Es el punto de referencia anterior del plano de estado. ¿Correcto? Y el punto posterior, el podio, que viene a ser la parte más alta del tragus o de la ruptura occipital. Entonces, tomando en cuenta todos estos detalles, hago el ajuste final de la parte superior. Este es solo de su caso. Y verificamos de que esté paralelo con respecto, por ejemplo, a la línea bipupilar, esté en su posición, y recién podemos pensar en hacer el ajuste inferior. Todavía no hemos hecho el ajuste inferior. En ese momento que ya hemos definido la parte superior, antes de hacer el ajuste en la procedura, antes de hacer el ajuste de la doble nuez, volvemos a verificar lo que decíamos hace un rato. En este caso, el paciente está mordiendo. Yo les he dicho que me gustaría con los dedos. Pues en ese momento, antes de hacer el ajuste, le vuelvo a mover el pie para tener la certeza de que está la horquilla en su posición correcta. Una movidita, no se mueve la horquilla, perfecto, ajusto. ¿Cómo hago el ajuste? Si yo tengo los dos tornillos de la doble nuez sueltos, no ajusto uno hasta el final y después el otro. Suave, uno por uno. Primero uno, luego el otro, y así sucesivamente, uno, luego el otro, hasta que los dos se van ajustando en armonía. Y no con un ajuste que de repente es excesivo para un solo lado, de repente le cambia la posición a la horquilla. El paciente en todo momento está sintiendo que la horquilla está en su posición. Por ende tenemos que irlo haciendo así por partes. Hecho esto, realmente nuestro montaje del arco facial está terminado. Y solamente tendríamos que retirarlo. Comenzamos con el hecho de comprobar la distancia intercondylar, importantísima, ya en este momento, para saber si estamos en el molde molar. Y después de eso, hacemos el retiro de Ignacio, el desajuste de los tornillos superiores. ¿Y cómo lo retiro? El paciente, yo en todo momento lo he trabajado de frente, ¿no es cierto? No lo puedo retirar de esa forma. Yo me pongo detrás del paciente, cojo ambas horquillas, ¿ok? Como ya solté la parte superior, lo dejo caer un poquito, no lo llevo hacia adelante, lo llevo ligeramente hacia atrás. ¿Correcto? Y ahí recién cae todo y lo llevo hacia adelante y lo saco. Si yo no hago esa operación, simplemente lo suelto y trato de sacarlo, no se olviden que las olivas están en la oreja y lo que van a hacer es que la cabeza del paciente se vaya para adelante. Que lo están jalando hacia adelante. Por esa razón, hay que llevarlo hacia abajo, ligeramente hacia atrás, y nuevamente hacia abajo y hacia afuera. Ese es un procedimiento que hay que hacerlo para no lastimar al paciente. Y de ahí ya lo llevamos al articulador y tenemos el montaje clásico. Como yo sé que esto no nos va a dar tiempo para hacerlo hoy día en la práctica, porque es un protocolo largo y ustedes ya lo han manejado en otro curso, de inclusión. Correcto. Vamos a utilizar el plano de campo. El plano de campo lo fijamos en la parte inferior y montamos nuestro bono superior. Y de esta forma estamos compensando todo este protocolo
colocación que se debe hacer en el paciente. ¿Listo? Hecho esto, entonces ya lo que podemos hacer es verificar la posición del modelo en el registro. Una vez colocado, vean siempre el plano cruzal nunca está acorde con el plano de Frankfurt. Este es el plano de Frankfurt, con la representación del plano de Frankfurt. Y viene el montaje. Para efectos de montaje, se coloca una primera parte de yeso tipo 3. Cantidad suficiente para, o sea, quiere decir, no debe ser mucho. Y la cantidad suficiente para es para que se pueda unir al zócalo del modelo y haga plantilla o platina de montaje, con la finalidad de que nos mantenga una distancia estable. El yeso tipo 2 va a ser para recubrimiento del cuello. Lo hacemos con tipo 3 porque el tipo 3 al cristalizar nos da una distancia estable. Y el trabajo puede ser de 20 minutos a media hora. Pero mientras vamos haciendo eso, vamos a ir hablando de la física internacional. Son 2 horas de trabajo que tenemos. Por eso vamos a empezar con cada uno de los grupos en el toque para poder hacer montaje en módulo superior y de ahí hacer los registros internacionales. Hay una forma de sostener la parte inferior para que la horquilla no se caiga. Utilizar esta gatita que traen los articuladores como aditamento adicional. O en todo caso poner algo debajo que evita que la horquilla se cimbre, o sea, se caiga por el piso, que podría ser. Y eso sí, lo coloca debajo, se le ajusta y sostiene mediante una báscula que tiene, sostiene la parte inferior y evita que el peso del yeso o el yeso adicional que le colocamos empuje la horquilla hacia abajo. Se puede utilizar y es muy claro. Bien, PPR, ¿no es cierto? Así es como vamos a estar hoy día, antes de empezar la práctica. ¿O me equivoco? Todos han pasado, ¿no? Tenemos ya nuestra base metálica, el modelo inicial y el modelo seccionado. En nuestro caso, en la clase 1, pues tenemos ambos partes seccionadas. En algunos casos se le puede colocar un poquito de acrílico como una base para sostener el rodete. Como eso nos va a quitar un poco de tiempo, en este caso, vamos a colocar el rodete de cera directamente sobre la rejilla. El acrílico se saca y acá está el rodete de cera ya colocado sobre esta base de acrílico, ¿no? Que puede colocarse también directamente porque vamos a colocar cera debajo y cera encima. Y de este momento nosotros ya tenemos confeccionado el rodete, la forma de confeccionarlo con lámina de cera base, como si fuera un puro, tenemos que enrollarlo, no utilizar los rodetes de cera preformados que nos venden los fabricantes porque es muy blando. Esa cera se parece más a la cera de abeja, la cera amarilla, y nosotros necesitamos en registro siempre un material que sea bastante firme. Si no utilizamos una cera para rodetes que sea firme, el registro es muy posible que no nos salga bien. Hecho nuestro rodete, vean, es una clase 2, modificación 1, tenemos rodete en extremo libre, rodete en la zona edéntula. Podemos simplemente hacer que el paciente lo llevamos a la boca y si no hemos hecho ningún tipo de alteración del plano cruzal, porque tenemos una pieza acá y otra pieza acá, ¿verdad? Tenemos otra pieza acá, estas 3 piezas, y si no las he modificado desde el punto de vista cruzal, no voy a cambiar la intercuspidación que el paciente tiene. Y si no estoy cambiando la intercuspidación, pues ¿cómo debe ser el registro? En la misma mordida que el paciente tiene. ¿Cuál es la mordida que el paciente tiene? Máxima. Entonces simplemente le digo al paciente, reblandezco la cera, muerda. Y de esa forma tengo un registro. Quiero mejorar mi registro. Reblandezco nuevamente la parte superior, le pongo una cera más rígida, cera lumínica por ejemplo, muerda. Ya, perfecto. No quiero hacer eso, quiero hacer como una guía. Le hago una guía en forma de V en la zona del rodete dentro, que significa que acá, al momento de morder, puedo comprimir excesivamente el tejido blando. Le hago un espacio, coloco material de registro y le digo al paciente, muerda. Y al momento de morder, no va a haber tanta fuerza en la zona edéntula y de esa manera, con mi registro y mi máxima intercuspidación.
¿Ok? Perfecto. Pero, ¿qué pasa en los pocos casos en los cuales no podemos trabajar en micro? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar céntrica. Y ese es el gran problema, que prácticamente nos llevamos todos los registros a las técnicas paracéntricas. Y ahí tenemos, decimos, toma el registro de relación céntrica. Para facilitar que la mandíbula pueda ser llevada a la relación céntrica, se recomienda previamente un acondicionamiento neuromuscular, porque vamos a trabajar en céntrica. Paciente en éntulo completo superior, o sea, total superior, ¿correcto? Versus parcial inferior extremo libre. Clase 1, de canino a canino. No tengo ningún tipo de registro para poder hacer una máxima hipertrofia. Tengo que trabajar en eso. Otro caso, clase 1 superior. Clase 1 superior. De canino a canino. Inclusive pónganle ya clase 1 modificación. Separación del diente. Y inferior igual. De canino a canino. No tengo ningún tipo de registro. Tengo que trabajar con la relación céntrica. Entonces ahí viene el caso. Perfecto. Ya les he podido pasar al delegado el día de ayer la clase de día, o sea que ya ustedes me pueden decir cuántos tipos de relación céntrica se pueden manejar. Y tú, niña, a ver, dime cuántos dos grupos de relación céntrica podemos trabajar. ¿Cuántos métodos tenemos para efectos trabajos? Bien claro, ¿cómo está? Láminas de Long. ¿Qué tipo de registro son las láminas de Long? Me acaba de mencionar uno de ellos. No se corran, que estoy mirando. A los que no me miran, a eso les voy a preguntar. En especial a los que están volteados. ¿Cierto? ¿Cuántos tipos de registros? Métodos. Pinpoint es otro tipo de registro. Está dentro de un grupo. ¿Cuántos grupos de registros tenemos? ¿Cuáles son? Activos y pasivos. Así es. ¿Correcto? ¿Qué? Lo mismo. Activos, pasivos. El chimpoy simple o modificado. Los dos, depende cómo es el caso. ¿Correcto? Si yo tengo dientes arriba y abajo en el sector anterior, puedo utilizar el simple o el modificado, colocando mi dedo dentro de la boca y haciendo que vaya a la posición céntrica. Pero ¿qué pasa si mi paciente es edéntulo superior completo? Solamente podría utilizar el simple. No podría utilizar el modificado porque arriba voy a tener una placa base cordodente. ¿Me entienden ahora cuando les digo que todos los registros dependen del caso específico de cada paciente? No podemos generalizar. Entonces veamos los registros, para que no se sientan mal. Registros activos. Tienen la técnica de Lucia, que es la técnica más antigua que se utilizó, que fue el originario del DAM o del programador anterior modificado, que es el que utilizamos mucho ahora. La técnica del Dr. Long, que utiliza láminas calibradas. La técnica del Dr. Roca, que utiliza hilos plásticos, dicen hilos, pero en realidad son plásticos. La técnica de la dilución, que es una de las técnicas más antiguas que se coloca. ¿Quieren hacer la técnica de la dilución ahorita para que se den cuenta? Yo les enseño así, a la mala. A la mala. ¿Listo? ¿Lo hacemos? ¿Qué les parece? Listo. Todos hagan lo que yo voy a hacer. ¿Alguien se mordió la lengua o se rompió un diente o algo? No. No, ¿no es cierto? Correcto. Ya, ahora tienen la cabeza ligeramente para atrás. Así como la punta de la lengua en la parte posterior del paladar. ¿Listo? ¿La pusieron? Ya, ahora sí. ¿Chocó igual que la primera? ¿Chocó igual que la primera? No, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Porque es una técnica de tipo activa. Lo contrario de la pasiva, como mencionaba. ¿Correcto? ¿Y qué han hecho ustedes? Con sus propios músculos, en la posición de 45 grados hacia atrás, han llevado la mandíbula a una posición céntrica y han chupado los dientes en una posición no adecuada. Entonces, ahora sí pueden entender la diferencia del primer contacto en céntrica a máxima interpretación, que se conoce como deslizamiento
licencia. Les dije que les iba a hablar de oclusión. Todo eso ya ustedes lo saben. ¿O no lo saben? Y por último, la técnica más antigua todavía, la técnica del arco gótico, que requiere la posición de un aparatito en el maxilar inferior y otro en el maxilar superior. Uno de ellos lleva un pin que puede marcar sobre grafito que se pinta o con cera en el otro para poder hacer un arco gótico. El arco gótico es una flecha que marca el punto de partida hacia la exclusiva y hacia lateralidades. Y al hacer eso estamos marcando ese arco, ese como arco. Entonces, para rápidamente recordar estas técnicas, entonces, estamos dentro de los registros activos. Ahí tienen ustedes la Lucia, a través del programador anterior, tiene la técnica de las láminas de Long, que para mí es una de las mejores programas concéntricas que se intentaba, porque permite calibrar cada una de las láminas, el bloque de las láminas, ubicar adecuadamente el primer contacto excéntrica y establecer la discrepancia entre el primer contacto excéntrica y la máxima diferenciación. Eso es importantísimo. No utilizar láminas que sean flexibles ni que sean depresibles. No utilizar láminas corrugadas. No es el hecho de ir y comprar una lámina corrugada, cortarla y comprarla, no. Tiene que ser lo más rígida. Utilizar un calibrador para cera, no un calibrador de metal. El calibrador de metal la pincha. El de cera son dos bolitas que se juntan y de esta forma no comprimen el plástico. Y saber exactamente cuánto mide. ¿Cuánto debe medir una lámina de las láminas de oro? No me lo digan. ¿Cuánto debe medir? De este lado de acá, ¿alguien lo sabe? 0,1 milímetro. O sea, tú tendrías que colocar 10 láminas de oro para tener 1 milímetro. ¿Es cierto eso? ¿Opinan bien con sus compañeros? Para 1 milímetro ponemos 10 láminas de oro. ¿No les parece excesivo? De 0,20 a 0,25 por lámina. O sea, si ustedes tienen 4 láminas, de 0,25 tienen 1 milímetro. ¿Correcto? Si tienen de 0,20 con 5 láminas no tienen. 0,10 es demasiado. 0,10 es una combinación de cabas y es muy difícil. Pero está bastante correcto. Esas son las láminas de Long, supongo que son en el libro del doctor Ángel de Paredes, también lo tienen ahí. La forma correcta es colocar en el sector anterior. Algunas personas piensan que cuando no hay contactos adecuados se pueden colocar en ambos caninos, porque pueden tener un movimiento lateral, etc. Y este es algún tipo de forma en la cual podemos deprogramar a nuestro paciente con un rollo de algodón. No es recomendable muchas veces un rollo conformado por nosotros mismos porque no sabemos el grosor ni la distancia, pero nos hace establecer la discrepancia que existe entre el maxilar superior y el inferior. Con las láminas de Long yo puedo establecer una distancia de tal forma, vean la anterior, no era tan pequeña como esta, y con esta de acá se puede establecer una distancia mucho menor en la que no exista, este es para diagnóstico de oclusión, que no exista contacto dentario posterior. Si no hay contacto dentario posterior, puede ser más bien el. Entonces, ¿qué hago? Me ayudo para poder dejar de utilizar la lámina de Long. ¿Con qué? Puedo colocar un par de topes de acrílico de función completa que me van a mantener la distancia que yo quiero con la lámina. Lo ideal es, cuando tome el registro, lo hago con los topes de acrílico, va a la lámina de esa forma que el registro va a ser mucho mejor. Tomar registros, chicos, es un arte. Es un arte, ¿verdad? Y es una cosa que debemos manejar. Nosotros debemos de acostumbrarnos a identificar cuál es el registro que yo mejor tomo. Y eso no puedo decir que ustedes, tú vas a tomar este, tú el otro, tú el otro, no. Eso depende de cada uno. Prueben con todos para ver cuál es el que mejor les sale o el cual menos error tiene. Eso es lo que tienen que hacer. Se puede tomar también 100 láminas de Long solamente con los topes, porque ya hemos tenido la distancia.
El tipo de registro que se puede utilizar, láminas de cera para registros, de cera base para registros. Cuando yo les digo, tráeme una lámina para registros, me dicen, Caves, doctor. Sí, pero Caves es una marca. No, yo quiero que me traigas Cortene. No Caves. Doctor, pero la Caves es... No, es que es como que me diga Volkswagen. ¿Acaso no hay Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Volkswagen Carabajo? Necesito modelo. Igual hay en ceras. Hay cera para pedete, cera para registro, cera para encerado. También hay distintos tipos. Y eso depende de la cantidad de parafina que tenga cada cera. Mientras más parafina, más dura. Como las velas. Especialmente los hilos y los hilados son blanditos, son duros. ¿Se dan cuenta? Y demoran un montón. Son evidentemente parafinados. O sea, tienen alto contenido de parafina. Una cera para registro tiene alto contenido de parafina. Esta es una cera de la firma Cortene, por ejemplo, para registro. Vean ustedes el registro que se da. A pesar de eso, no es un registro exacto, es un registro rígido. Podría hacerse también con cera aluminio. O con lo que vamos a utilizar en la práctica, con el elastómero por adición para registros. Hay distintas marcas. ¿Qué decías? ¿Se acuerdan? Yo nunca digo marcas. Yo nunca digo marcas. Si la digo por alguna razón. ¿Qué quiere decir cuál es? Ocultadas. Por el este es el ocultado. No es el único. También tienen otros tipos de resinas. Pero estas siliconas son siliconas por adición. ¿Qué características debe tener todo material de registro? Estabilidad. Estabilidad al principio o al final. ¿Y cómo debe ser al principio? O sea, ¿qué pasa si yo le pongo al paciente una cera que no es recalentada? ¿Qué va a pasar? Estoy tomando registro. Supongamos que esta cera que es dura para afinar, yo digo al paciente muerto. ¿Qué va a pasar con el registro? Es como si separaran sobre un jabón. Están pisando el jabón, pero hacen esto, ¿no? Pisan el jabón y se van de costado. Igualito va a ser la boca. Entonces, el registro inicialmente no puede ser rígido. Tiene que ser lo más fluido posible. Por eso es que todos los materiales de registro pueden ser preparados como un cemento, por ejemplo, una pasta sinquenónica, como un compuesto sinquenónico, como es al inicio, refluido, como agua, como es al final, como un cemento. ¿Cómo es la cera cuando la vamos a colocar? Reblandecemos la cera y es como agua, ¿no es cierto? ¿Y cómo queda al final? Dura. ¿Cómo es la silicona cuando la preparamos? Recontra fluida. No podemos utilizar silicona pesada, tiene que ser fluida. Por eso es una silicona que se al principio fluida y al final hay que cortarla y difícil de cortar porque es bien dura. Entonces, esas dos características tienen que tener todo material de registro. Cualquiera que ustedes utilicen. Yo, por ejemplo, he tomado registro con yeso para impresiones, que era el antecesor al yeso París, cuando todavía no había resinas, o no había registro de los siliconas. He podido tomar, hay un tipo de registro que sí se puede tomar con silicona pesada, que son los registros vestibulares. Que cuando no tengo estabilidad, y le digo al paciente, muerde. Eso no lo puedo ver en el modelo, pero en la boca sí. El paciente muerde y el paciente muerde. ¿Qué hago? Separo dos bolitas, la silicona pesada, y las coloco en la parte lateral. Una al lado derecho, otra al lado izquierdo. Entre los dos, nada. Porque está teniendo estabilidad. Cuando lo saco y coloco el modelo en la boca, en el articulador, puedo colocar los dos registros y la mordida va a estar en su registro. ¿Se dan cuenta? Ese es un registro muy especial que se va a tomar. Se llama registro vestibular, no registro cruzado. Bueno, entonces teniendo en cuenta todo esto, la técnica de los hilos de Roca, y cuáles son los hilos que utiliza el doctor Roca, las características que deben tener los hilos, alivio de hidrógeno de distintos colores, contactos puntiformes que deben darse en el sector anterior, puede ser uno o dos. Este es el doctor Roca. El doctor Roca ya falleció. El doctor Roca, boliviano, de nacimiento, trabajó muchos años en de la sierra, quería mucho al Perú, tanto así que adoptó a niños peruanos, sitio boliviano,
y no solamente se tenía un ala de caballos de paso de 12 caballos en esos trenes. Le fascinaba, ese decía, yo tuve el gusto de conocer a los Rojas y participar con él. Lamentablemente ya no dejó así que la técnica de la elección que acaban de hacer ustedes, la puse en la lengua posterior y con la masticación ascendente, ¿no? Esta es la técnica del trazado del arco gótico. Este es el arco gótico que se crea, una punta en una de las partes, una lámina en el otro lado y marca el arco gótico. El punto central o céntrico sería técnica muy antigua y que lamentablemente es difícil de manejar, pero se puede utilizar. Y vamos con los otros registros, que son los registros pasivos, en los cuales tenemos, dependiendo de las técnicas, las más conocidas dentro del mercado, tenemos los monomanuales que se hacen con una sola mano. Puede ser la técnica de chin point, puede ser así o así. Chin, mentón, point, punto, mentón. ¿Correcto? Y de esa forma se hace. Y la técnica de chin point modificada es igual, solamente que el dedo gordo entre los dedos. La uña actúa como un pequeño plano inclinado que nos ayuda a llevarlo a la posición céntrica. Esta técnica no se puede utilizar en proceso completa ni en PPR como antagonista del proceso completa. Y la técnica del doctor Dawson de Florida, y como muy reconocido también ya nos dejó, es la técnica bimanual de Dawson, en la cual se utilizan las dos manos para poder llevar a la posición. De la técnica de chin point simple, como digo, de esta forma de acá. La idea es llevar la mandíbula a la posición céntrica, de esta forma o de esta forma, ¿no? Más práctico, más fácil de usar es de esta forma. Esta es la técnica de chin point modificado, el dedo va en la parte interior, correcto, y se puede hacer morder en la parte interior. En este caso, se está utilizando una mixtura, porque acá no se puede hacer morder por este tipo de sistema. La posición de la técnica de Dawson obliga a que el operador no vaya delante del paciente, sino detrás del paciente, utilice ambas manos, de tal forma que lleve de esta forma, agarrando la mandíbula, a la posición céntrica, de esta manera, y sea el operador el que hace el movimiento y el asistente el que coloca el registro. Ahí está, es lo mismo. Listo. Y después de realizar el registro de relación céntrica, lo que se hace, simplemente aquí se está utilizando en este caso el chin point, un registro, y se hace el montaje en el articulador, ¿no? Se verifica, como mencionamos, la distancia intercondilar, esto nos obliga a colocar el cóndilo en la posición adecuada. Después de haber realizado todo eso, normalmente se verifica la distancia intercondilar y se coloca. Si es necesario small, sería sin arandela. Si es medium, con una arandela. Si es large, con dos arandelas, o rondelas, como quieran llamarlas. Se verifica la angulación que debe de tener la guía condilar en 30 grados y el ángulo de Bene cerrado, en negativo. En el caso de los A7 Plus, tiene unas marcas naranjas, trávenas, para que se forme la posición céntrica en el articulador. Y eso es lo que se llama céntrica instrumental. Quiere decir que le están trasladando la céntrica del paciente al articulador y que no se mueva. Y el montaje tiene que ser hecho de esa forma. Si ustedes le colocan 15 grados o algo, la parte inferior del articulador se puede ir hacia adelante y el registro se pierde. Verificar la distancia. Si estamos en margen de cupidación, el pin tiene que estar en cero. Pero si hemos establecido algún tipo de distancia entre el primer contacto y el máximo de cupidación, hay que darle la compensación del pin del cero hacia arriba, lo que nosotros hemos decidido. En los casos de la técnica de la elección, el chin point o
cualquier otro tipo de registro que no sea las láminas de lodo o los hilos de roca, no tenemos cómo medir la distancia. Ese es el gran problema. Entonces, suponemos una distancia visual. Pero si utilizamos la técnica de las láminas de lodo, ya sabemos exactamente la distancia y sabemos cuánto debemos realmente subir, igual con los hilos de roca. Se invierte el articulador y se hace el mismo proceso con el maxilar superior. Se coloca el yeso estableciendo la distancia con la base del zócalo, el pin ya colocado adecuadamente. Cuando se olvidar eso en el arco facial. Cuando se monta el modelo superior no se coloca el pin en el arco facial. Como el arco facial. Ahí se verifica la realización, está montado y lo único que se hace es, como les digo, la parte central con yeso piedra tipo 3 y el contorno con yeso tipo 2, simplemente para terminar el montaje. De esa forma, nuestro caso está montado. Voy a robar unos minutos. ¿Cuánto tiempo tenemos ahorita? 9:02. Estamos en hora. Estamos en hora. Bueno, hemos avanzado algo de la parte de dientes anteriormente cuando hemos tocado como compartir, ¿correcto? De todas maneras tienen ustedes esto. Voy a empezar con esto la próxima clase antes de empezar. En la selección de dientes y en la parte práctica lo vamos a hacer para no interferir con el horario. ¿Okay? Me he demorado un poco con los que registros, pero es importante que ustedes sepan el manejo adecuado del registro de arco facial o registro de relaciones. ¿Alguien que no haya firmado la asistencia?